programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto, ya conocidos por usted, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le hemos preparado un muy buen programa. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Bien, miren ya, con este nuevo formato, tuvieron la oportunidad de ver que desde el inicio ya está aquí acompañándonos el profesor Gabino Berumen Cervantes, quien como cada semana, cada jueves, nos hace el favor de asistir para su colaboración semanal y compartir con ustedes temas de interés que seguro les resulta para ustedes pues atractivos. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, licenciado Jerónimo. Con mucho gusto de estar aquí, como todos los jueves. No, hombre, al contrario. Bueno, también nos da mucho gusto, pero le agradecemos, como siempre, que esté muy puntual a esta cita con nuestro público, con nuestro auditorio, para, pues, como siempre lo hacemos, cada semana se nos juntan y se nos acumulan bastantes temas, profesor Gabino. Sí, es que la dinámica que se vive hoy día en relación a las cuestiones de carácter político y cuestiones sociales, pues son de mucho interés para nuestra audiencia y sobre todo pues tener que ver en perspectiva lo que se puede avecinar en el futuro inmediato. Sí, por supuesto, profesor Gabino. Oiga, pues hablando precisamente del futuro inmediato, ¿cómo ve que ya la semana pasada, desde el sureste, si mal no recuerdo, desde Quintana Roo, el presidente daba a conocer a la población de que ya va haciéndose cada vez una realidad el Tren Maya? Sí. Ya ve que creo llegó y presentó el primer convoy, vagón ahí. ¿Cómo sí. ve ese tema, pues, de que, híjole, están esas obras de infraestructura del gobierno federal que se ha empeñado en realizar y que también, por otra parte, qué de obstáculos ha tenido que Sí, sortearse? cómo no. Pero mire, ¿cómo ve este hecho, profesor Gavino? Es que no podemos pasar desapercibido un tema que tiene que ver con la infraestructura que está llevando a cabo este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que esta infraestructura pues siempre le va a dar un potencial importante tanto para el sector turístico como para el sector productivo en el intercambio de mercancías, como es el caso de el corredor transísmico. Pero en lo que se refiere al tema de el Tren Maya, pues va a tener que verse muy significativa la explosión económica que va, el detonante que va a tener
esta zona, porque pues abarcará varios estados, como es el caso de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Entonces son estados que en el pasado remoto habían estado olvidados y el desarrollo económico se daba en el centro, hacia el norte. Pero con estos aspectos tan importantes como es la refinería Olmeca, como es el caso del Tren Maya, el corredor transísmico, y bueno, este asunto, pues como está el enclave en el sur-sureste, pues va a ser de suyo muy importante para los habitantes de esta zona. Y bueno, el aspecto turístico yo creo que va a ser uno de los principales aspectos que tendrá todo este complejo de visitas que va a hacer el Tren Maya a lo largo de 1554 kilómetros. Eso sin duda pues es algo espectacular. Pues a los pobladores de esas regiones, ahora que se transportaba el vagón del tren resguardado por la Guardia Nacional y los elementos del ejército, manifestaban su alegría. Sí. A diferencia pues de los que siempre se han estado oponiendo y dicen pues que esa obra de relumbrón pues no va a pasar de eso y no le va a traer ningún beneficio ni a aquella zona ni mucho menos al país. No, yo creo que la cuestión de impacto socioeconómico va a ser muy significativa desde el primer momento en que tenga su primer viaje, porque no nada más es el recorrido de los 1554 kilómetros, sino que todo lo que tiene que ver con el tema relacionado con las cuestiones arqueológicas de la cultura maya, y sobre todo si hablamos de culturas prehispánicas, pues encontramos la cultura olmeca, que también está en ese enclave de Tabasco, y desde luego pues la cultura olmeca se le conoce como la cultura madre de Occidente. Y sin duda pues la cultura maya pues arroja una extraordinaria vivencia en su forma de organización sociocultural y política. No se diga en cuanto a su arquitectura. Entonces, el ir conociendo todos estos tramos, pues va a ser de una mayor importancia, porque eso hace posible que enriquezca precisamente la cultura de nuestro país y de todos los habitantes que acudamos a ver ese potencial importante de desarrollo turístico, pero no nada más los mexicanos, sino los extranjeros que tengan oportunidad de visitar este importante desarrollo. Interesante, a mí me resulta ver cómo parece ser que ya se logró también sortear lo que estaba siendo pues motivo de entretención para que finalmente pueda ser realidad lo de que Mexicana de Aviación con la marca o la marca pueda ser también objeto de que por parte del gobierno pueda haber una nueva línea aérea. ¿Cómo ve ese asunto? Era muy interesante de ver cómo se iba a concluir, porque bueno, había resistencia de un
segmento, sobre todo de los representantes legales de este conglomerado de trabajadores de Mexicana que eran los que frenaban el proceso de compra-venta de la marca. Y desde luego que si nos vamos a su antecedente, pues Mexicana de Aviación era una de las líneas aéreas mucho más importantes de este país, que en tiempos de Vicente Fox prácticamente se las vendieron a precio de ganga a los empresarios, si mal no recuerdo, uno de ellos, Gastón Azcárraga. Y desde luego que cuando hacen una venta de una aerolínea con esas características de tener un importante significado en la transportación aérea, pues el asunto era que si es a precio de ganga y luego la quiebran, pues sin duda que eso hace que el capital ganancial sea para nada más un segmento de la población ínfimo, reducido, Sí. como son el sector empresarial y sus consocios que estaban en ese paquete. Luego encontramos que ya hoy día, pues el presidente estaba con un plan B. Sí. Si no se resolvía ese tema, pues había que impulsar una aerolínea mexicana, pero iba a tener un nombre diferente. Y ya estaban pensando en una aerolínea de pasajeros con el nombre también iconográfico, Maya. Sí. Entonces, pues para nosotros eso es muy significativo porque este gobierno federal está recuperando los bienes que en el pasado se enajenaron, se les dieron a los empresarios voraces, que es el mismo caso también de la otra aerolínea Aeroméxico, Sí. que también se la entregaron a otro grupo empresarial, y que quien fue el que les dio ese donativo, démosle ese calificativo a estos empresarios que apoyaron a Felipe Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, de triste memoria. Sí, pues. Entonces esos son los antecedentes de estas aerolíneas. Felizmente, Mexicana es de nueva cuenta una empresa que va a ser para los mexicanos y una empresa mexicana. Ah, pues es que era emblemática la línea aérea mexicana. Viajar por Mexicana en sus momentos, profesor Gavino, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, esta recuperación de todos estos bienes que se remataron en el pasado reciente, pues yo creo que es de mucha satisfacción la que nos debe de dar a todos los mexicanos, porque esto fortalece la economía, fortalece el espíritu emprendedor de los mexicanos, sobre todo para que sientan estén con ese sentido de pertenencia, de que las cosas cuando se hacen bien tienen que seguir y tienen que continuar manejándose con transparencia, con rectitud, con honestidad. Y creo que todos los que van a ser parte de esta nueva plantilla de Mexicana, creo que muchos de los que fueron en aquel tiempo despedidos injustificadamente, creo que también ya muchos de ellos van a estar en condiciones
de seguir perteneciendo a esta importante aerolínea orgullosamente mexicana. Creo que a finales de este año está Sí, contemplado, también. ¿verdad? Sí, es que al presidente le interesa que todos los proyectos que él está impulsando se vean reflejados precisamente a fines de este año, porque en el siguiente nada más va a ser de transición. Recientemente aquí en el estado de Jalisco eh, se vivieron situaciones de carácter político por decisiones, bueno, que en mi opinión tienen relevancia. Por una parte estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, quien aspira a ser la coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación. Y por otra parte también un anuncio formal por parte del actual gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, en el sentido pues de que no buscará ya en lo inmediato la candidatura a la presidencia del país. ¿Cómo ve esos dos Bueno, puntos? en principio yo quiero referirme a que pues la doctora Claudia Sheinbaum estará haciendo lo propio para recoger la aceptación de el electorado hacia su propuesta. Y como ahorita estamos en un periodo que no es ni pre-campaña, sino que es una cuestión de manera interna en los partidos políticos, pues ella tiene que intensificar su trabajo de estar buscando el ser la coordinadora de precisamente de lo que viene a ser la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación para que siga esa continuidad con ese mismo proyecto con del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como siempre se ha dicho, pues si es Claudia, si es Adán Augusto, si es Ricardo Monreal, si es el propio Marcelo Ebrard y luego los otros aliados, como es el caso de Gerardo Fernández Noroña del PT y el caso del el Güero Velasco El verde. del Verde, pues todos tienen posibilidades de hacer ese trabajo de buscar la coordinación de la Cuarta Transformación, principalmente los 4 que son de Morena. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena que se haga un esfuerzo por parte de todos ellos y quien resulte el que sea el coordinador de los trabajos, pues tendrá que buscar la unidad. Esa va a ser la divisa fundamental de este proyecto político, porque si cada uno se va con ciertos resentimientos, no se va a generar ningún factor de seguir manteniendo ese proyecto con solidez, con consistencia. De tal manera que esperemos que haya sensatez, cordura y sobre todo un objetivo muy bien identificado con el concepto unitario. El otro asunto del cual también pues hay que estar pendientes son de los asuntos locales y en este sentido pues el propio gobernador al estar mencionando que él se baja de su aspiración a ser candidato a la presidencia, pues tiene un propósito, pues buscar que no se le desgrane la mazorca en Jalisco. ¿Eso qué significa para mí en lo personal? Que no siente que las traiga todas consigo, porque si analizamos las últimas encuestas de partido a partido, MC pierde con Morena en Jalisco, partido a partido. Sí. Desde luego que esto tiene mucha relevancia porque él está buscando
la alianza con el PRIAN-RD. Ujú. Entonces, ¿eso qué señala? Que no está convencido de que su propuesta puede ser la más idónea. El otro asunto es que trae también un conflicto interno con el presidente municipal de Guadalajara, porque no es su candidato. Ujú. Por lo tanto, otro aspecto adicional sería su confrontación con el dueño, el presidente, el mandamás, Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, que en algunos círculos cercanos a ese personaje ha señalado que él no va a permitir que el gobernador se salga con la suya y que en un momento determinado estaría dispuesto hasta que se perdiera Jalisco. Entonces, hay La fractura es seria. Ujú. Es seria, por lo tanto, creo que las condiciones no son del todo halagüeñas para Movimiento Ciudadano, particularmente para el gobernador de Jalisco, porque también hay que decirlo, él está impulsando a su amigo condiscípulo, que fueron en el pasado, en su época estudiantil, a Clemente Castañeda. Ujú. Y Pablo Lemus, que no se queda tampoco atrás y que él está buscando el cobijo de Dante Delgado. Y Dante Delgado evidentemente está advirtiendo que Pablo Lemus pues tiene mayor empaque, mayor empuje para salir con la candidatura favorable para él y para su proyecto de MC en Jalisco. Profesor, pues como siempre, vaya sobre todo esto último que nos acaba de compartir, sus opiniones, pues es para revisarlas y analizarlas con mucho detenimiento y esperar, seguir viendo qué sigue presentando en este tema de Jalisco y a nivel nacional, lo que sigue dándose dentro de ese proceso interno por parte de los partidos de la coalición, del gobierno de la transformación, como es Morena, PT y Verde. Así es. Profesor Gavino, muchas gracias. Un gustazo, como siempre. Lo esperamos el próximo jueves. Aquí estaremos con mucho gusto. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Y miren, ya está aquí en el estudio nada más ni nada menos que el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Maestro, buenas tardes y con Buenas la izquierda. tardes. Nos Sí, saludamos con la todavía. izquierda porque Miren. ya anda mejor afortunadamente Sí. de su lesión, que nomás sirven para qué dijimos los... Pero aquí estamos, mi Aquí querido sigue, maestro. eso es lo importante. Exacto. Sí, el programa anterior usted tuvo que acudir con su médico para Sí. continuar con su Y de hecho sigo con mis tratamiento. tratamientos, pero seguimos en el compromiso No, muchas de gracias. ECOS. De la 4T, lo importante es que ya está aquí, maestro. Y ahora, ¿qué tema, por favor, quiere? Pues vamos platicando sobre Platiquemos. este proceso terrible que ha vivido Jalisco en Tlajomulco de Zúñiga. Sí, fuertísimo. Yo quiero platicar de esto porque a mí esto que sucedió el día de ayer, antier, perdón, Sí, a las 8:15 de la noche, me ha causado precisamente un malestar en mi corazón, sobre todo por las muertes de todos inocentes, claro. todos inocentes, sean policías o no sean policías, todos inocentes. Y posteriormente, pues declaraciones del fiscal general, declaraciones del gobernador del estado de Jalisco, y tratando de inculpar a las madres buscadoras de estas fosas, donde la necesidad, la pasión, el amor, la entrega, hacen que estas madres busquen precisamente sobre rocas, sobre tierras, a sus seres queridos. Sí, maestro. Justifican, no hay justificación,
que precisamente reciben una llamada anónima de una madre buscadora dándole un punto exacto, 8:15 de la noche, ya oscureció, de fosas clandestinas, cuando los que conocemos precisamente un poquito de seguridad, pues en la noche, ¿cómo usted va a buscar fosas clandestinas? Madres buscadoras. Entonces, hoy el presidente de la República precisamente fue muy puntual. No podemos culpar a las madres buscadoras. Y ni mucho menos suspender las búsquedas de esa presunción que tienen por instinto maternal las madres para tratar de localizar a sus hijos. A mí eso me impacta mucho. ¿Dónde estamos en Jalisco? ¿Hacia dónde vamos en Jalisco? ¿Qué está haciendo precisamente el gobierno del estado de Jalisco cuando hay también índices elevados, levantamientos, secuestros, extorsiones? En sí, hay mucha inseguridad en el estado de Jalisco. El aparato administrativo, tanto de procuración y de justicia, pues no ha dado los resultados que requerimos precisamente los jaliscienses. Situaciones pues que nos ponen en una situación de reflexión y de crítica, porque todos somos vulnerables ante esto que está sucediendo. Cuando yo escuché por las noticias este hecho tan terrible, yo no esperé la trascendencia de esa tragedia que fuera tan fuerte. Pero cuando ya se habla de explosivos, y cuando precisamente esta gente inocente, hablo de inocencias, que van a un servicio como los que estaban también en un día de campo, disfrutando precisamente la naturaleza con sus familias, y que al final de cuentas aparecen civiles muertos, y que hay también más de 15 personas heridas, pues esto no es para precisamente darle un carpetazo. Y yo creo que este punto, por su naturaleza, por los hechos, lo tiene que atraer la Fiscalía General de la República. Acto terrorista o no terrorista, crimen organizado, rebasó precisamente los límites de las facultades constitucionales en materia penal del Estado de Jalisco. Y la Fiscalía debe de atraer precisamente estos hechos correspondientes. Esto es una situación precisamente que nos pone a repensar. Y repensar porque hoy vuelve a suscitarse otro hecho precisamente de sangre en Tlajomulco y aparece un muertito más precisamente en la colección y en las estadísticas de los muertos en Jalisco. Y entonces, ¿qué está pasando? Tlajomulco, usted sabe, por su trascendencia, por su posición geográfica y política, fue la primera parte precisamente del movimiento ciudadano que triunfó. Ahí Alfaro precisamente triunfó las elecciones como presidente municipal. Ahí con Alfaro se da el primer rompimiento con la Universidad de Guadalajara en Tlajomulco. Y Tlajomulco ha seguido precisamente la secuencia de los movimientos ciudadanos y de los naranjas correspondientes. Pero yo creo que estamos cayendo en una situación muy vulnerable. ¿Por qué? Porque es una situación de investigación profunda. ¿Qué está sucediendo precisamente en este municipio tan importante? Comparto su
inquietud, me decía su dolor en el corazón. Así es. Creo que no podemos sustraernos de una situación como la que lamentablemente está sucediendo en el Estado, y usted, al término de su intervención en el segmento anterior, se refería a Tlajomulco. Atlajomulco. Ahí Exacto. están presentándose, pues, ahorita, por el momento, esta Es- lamentable situación. Claro, muy lamentable, sobre todo por todo el procedimiento de la fenomenología penal. El procedimiento precisamente que dicen que fueron bombas, que fueron utilizadas a distancia, y si fueron utilizadas a distancia se ocupa una excelente tecnología. Actos terroristas que ojalá no sean actos terroristas, ojalá que sean actos de la criminalidad que comienza a rebasar el estado correspondiente. Pero si son actos terroristas, esos actos terroristas no pueden ser precisamente justificados, y menos pueden ser precisamente tratando de buscar algún pretexto, Tolerados o tolerados. solapados o no Exacto, sé, exacto. no sé ya qué otro calificativo ponerle, pues, maestro, porque, pues, como usted lo comentaba, de acuerdo con las declaraciones realizadas por el señor gobernador, en alguna medida tratando, pues, al referirse al quererle atribuir, pues, o relacionar que el hecho se suscita de una llamada De las madres. de las madres, pues, híjoles, no. Y el presidente le dijo, no, momento. Ujú. Y hay un razonamiento precisamente lógico, criminalístico muy importante del presidente. No se puede buscar en la oscuridad fosas clandestinas. Eran 8:15. Esa llamada, el jefe de grupo o la instancia correspondiente, si fue así en ese momento tenían que parar la búsqueda. Si es que de veras hubo esa llamada referentemente, como dice el fiscal general del estado de Jalisco, o como dice el gobernador. Porque en la oscuridad, incluso cuando hay una situación de ahogados en la barranca de Huentitán, llega la oscuridad y paran la búsqueda. Hay protocolos a Hay seguir. protocolos a seguir. Entonces Fiscalía no siguió los protocolos correspondientes. Entonces, ¿qué estaba buscando dentro de un proceso precisamente de capacitación de los policías investigadores? Los policías investigadores, precisamente por la experiencia y también por su capacitación, deben de comprender que esos hechos, más en la propia oscuridad, tienen un término precisamente para no buscar si es que oscurece referentemente. Caso contrario, a lo mejor un baleado, un lesionado, bueno, sería otra cosa. Pero buscar precisamente fosas clandestinas cuando el sol se metió es inoperante, como usted lo vea. Y es una situación lamentable. Y entonces, ¿dónde está la preparación de los fiscales, de los comandantes, de los jefes de grupo, de la policía investigadora? Sí, porque a veces está de sentido común, ¿verdad? Uno dice, no, Claro. espérate, pues es que ahorita, ¿qué hacemos? Necesitamos que haya condiciones para poder, pues, como corresponde, El protocolo, hacer como las usted lo cosas, dice, ¿verdad? exactamente, y eso es bien importante. Y hasta nosotros en una decisión así, por circunstancias que se vino la noche y uno detiene y dice, pues vamos a esperar que amanezca y ya nos abocamos. Y esto no tiene justificación, ¿eh? Aquí hay un error precisamente de autoridad, o un límite que está siendo rebasado de autoridad por el crimen organizado.
Porque ya caer en esas situaciones de barbarie, hacer explotar un vehículo correspondiente y asesinar a gente inocente, es una barbarie que no hemos vivido los jaliscienses. Publicaba un periódico local que eso se ha vivido, que cuando precisamente algunas situaciones en algunos municipios en el estado de Jalisco, donde fueron precisamente algunos policías también muertos en operativos referentemente, bueno, es otra cosa. Aquí es un explosivo Claro. de alta densidad y es un explosivo que únicamente yo recuerdo que los leí cuando los problemas precisamente de Arabia, sobre todo con los palestinos, cuando los problemas de inmolación, precisamente por los árabes referentemente radicalizados, y que al final de cuentas se inmolaban y mandaban un carro bomba manejado por una persona con el único pretexto de ir al cielo con Alá o con Mahoma o demás, y en nombre de Dios matar. Pero aquí ninguno de ellos, en nombre de Dios, de los actores, es ese crimen correspondiente. Y entonces, por eso viene la discusión si esto es un acto terrorista, porque el acto terrorista es de carácter de ideologías o de fanatismos. Pero aquí vemos precisamente que algo está sucediendo más serio. Oiga, maestro, desde luego pues que como parte de su formación, en su preparación como abogado, también ha tenido la oportunidad de cursar maestrías, en específico en seguridad pública. Exacto. ¿Qué está pasando? Usted decía que algo grave está pasando. Sí. ¿Cómo entender esta situación, maestro? Estamos viviendo un estado donde el crimen está rebasando el principio de autoridad. No hay un respeto a la autoridad. Los criminales se están adueñando precisamente de las plazas. Los criminales se están adueñando de la paz. Estamos viviendo una situación de conflicto y estamos siendo rebasados por lo que más anhelamos los jaliscienses, que es la cultura de la paz. Y esto precisamente está generando una situación que puede recaer en un acto de ingobernabilidad. Y un acto de ingobernabilidad que posiblemente esto vaya a una situación peligrosa, donde los políticos sobre todo, donde los empresarios, donde los padres de familia pueden ser víctimas precisamente de esos actos, que están rebasando el principio de autoridad, el límite. Y si se rebasa este límite, precisamente se pierde el sentido de la gobernanza y la gobernabilidad. Y entonces el Estado se convierte precisamente en una situación vulnerable ante una situación y un fenómeno criminógeno que rebasa y que está dominando precisamente otra vez el crimen organizado. ¿Qué está sucediendo? Ahorita es Tlajomulco. Mañana puede ser Zapopan. Pasado puede ser Guadalajara. Y así sucesivamente, si no controlamos esta situación correspondiente. Por eso para mí es importante la intervención del Estado federal. A través de la Fiscalía. A través de la Fiscalía. Y también a través de la inteligencia que tiene precisamente tanto la Fiscalía como nuestras Fuerzas Armadas. Sí. Desde la Guardia Nacional hasta el Ejército Mexicano. Si no estamos utilizando la inteligencia, si no entendemos precisamente en esa situación criminógena lo que está sucediendo precisamente con esos actores que han vulnerado el Estado de Derecho, ¿hacia dónde vamos? Y lamentablemente, ante esa situación, mi querido maestro, no hay un solo detenido. No hay indicios. Y esto es lo más grave.
esto puede generar impunidad. Los terroristas se manifiestan y dicen, esto lo hicimos precisamente. Por esta causa, dan a Exactamente. conocer sus... Y dan a conocer sus Ujú. causas correspondientes. Lo reivindican y dicen, somos nosotros, fuimos nosotros. Exacto, Fulano de tal exacto. o perengano o grupo tal. Desde un talibán Ujú. hasta aquellos fedayines precisamente que fueron parte importante de los procesos guerrilleros en Arabia. Pero aquí no hay quien ha reivindicado ese crimen. Y si no hay una reivindicación, entonces yo también parto de que no hay una pauta de terrorismo, pero sí una situación que está rebasando al Estado autoridad. Ujú, Y ujú. si rebasa el Estado de autoridad, se rebasa lo que conocemos precisamente los abogados como el Estado de Derecho. Porque hoy puede ser ahí Tlajomulco, en un llano. Mañana puede ser Palacio de Gobierno. Pasado, Poder Judicial. Otro, calle 14. O sea, esa situación se tiene que parar. Se tiene que parar y tenemos que hacer valer precisamente nuestra crítica propositiva para resolver esta problemática que precisamente nos da una situación vulnerable como ciudadanos jaliscienses. Y no podemos hacer de esta situación del estado de cosas víctimas de hechos que es que las mamás pidieron. Caray, protocolos, señor fiscal, protocolos, comandantes de la policía, protocolos, subprocuradores o subfiscales o como se les llama actualmente con el nuevo organigrama correspondiente. Y precisamente afrontar con responsabilidad el problema que estamos viviendo como autoridad. La autoridad, por ejemplo, traen vehículos blindados, traen 4, 5, 6, 10, no sé cuántos según puestos. Pues tienen la capacidad para guardaespaldas. enfrentar cualquier situación, por más grave que resulte, pues, de Pero usted y yo no organizaciones. tenemos guardaespaldas. Pues sí, Usted y yo nos subimos todavía en el camión. así es. Sí. Usted y yo caminamos creyendo que hay tranquilidad Ujú. y al final entendemos que esto está rebasando precisamente nuestra tranquilidad, nuestra paz. Y por eso desde las escuelas de educación básica, las preparatorias, las universidades, tenemos que trabajar en los valores humanos y fomentar algo importante, una cultura de la paz. Siempre lo hemos dicho nosotros aquí en el programa. Y esta Maestro. cultura de la paz, no solamente en el discurso, en acciones. Ponerla en práctica, ¿va? Exacto. La primera parte de la cultura de la paz es sonreír, es saludar, Sí. pero no hay precisamente esa situación. Al final de cuentas, tenemos que trabajar mucho, mi querido maestro. Pues muy compleja la situación y grave. Esperemos pues que pronto nuestras autoridades locales puedan esclarecer esto y, como usted dice, que ya no nos rebasen y tampoco se vuelvan a presentar, y que también haya apertura, ¿verdad?, ante las autoridades federales para que coadyuven, se coordinen. Exacto. Los 3 niveles de gobierno. Sí, y pongan esto para seguridad de todos. No nos lo merecemos los jaliscienses. No merecemos esos actos. Merecemos la paz. Mi Maestro, querido con la izquierda no da cuenta. Somos izquierda humanistas. Y no peligrosos. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y miren, ya está pues también aquí en el estudio para su participación semanal, nada más y nada menos que el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí saludando y escuchaba al maestro Mendoza. Jesús Mendoza, Mejía. Mendoza y pues nos habla
su visión de esta situación que se está viviendo en Jalisco y que es delicada. Quizá no llega todavía a ser alarmante, pero es delicada. Y es una situación que muestra cómo, o una de dos, o definitivamente hay tolerancia porque hay complicidad entre cuerpos en el crimen organizado y las autoridades, o simplemente hay incapacidad. Hay incapacidad para no llegar a investigar, no tener el control. Está, por lo que parece, como si se hubiera perdido el control del orden que debe existir policíaco. Hay un orden administrativo, se tiene el orden administrativo bien controlado, que en el aspecto jurídico, en muchos aspectos hay control, pero en el aspecto de la seguridad, los ciudadanos estamos siendo testigos de una serie de... Ya no es una serie, es una realidad violenta, agresiva, peligrosa y amenazante. Nos amenaza todos los días. Y eventualmente se están dando hechos como el que mencionaba el maestro, que acaba de suceder en Tlajomulco. Y otros más han sucedido. Si echáramos memoria en los años recientes, vamos a encontrar muchos. Encontrar muchos hechos violentos, donde se han encontrado vehículos con infinidad de cuerpos, hieleras, toda una serie de delitos y de hechos que en los últimos años nos han hecho ser un poco insensibles ante lo que vemos a nuestro alrededor. Pero parece ser que inexplicable para mucha gente. Sin embargo, hace pensar que quizá se está calentando el ambiente por el periodo electoral probablemente, y quizá se quiere meter desorden. Hay quienes están interesados en desordenar, en alarmar y en generar miedo, porque el miedo es el estado más donde a la sociedad nos deja vulnerables y les permite a ciertos intereses, a ciertos personajes o a ciertos grupos controlar, dirigir, orientar y manipular intereses, pudiera ser carreras políticas. Hay técnicas que ahorita no hablaríamos, pero que inclusive se maneja cosas muy avanzadas para generar, además de las cuestiones físicas, generar miedos, un estado de miedo, de psicosis en la población. ¿Para qué? Pues para lograr ciertos objetivos, ¿no? Se provoca con sonidos, se provoca con ciertos mensajes subliminales, etc. Hay mecanismos, hay cuerpos, organismos que están encargados precisamente de generar psicosis, de generar estados de ánimo en la población propicios para determinados objetivos. Te voy a poner un ejemplo. Lo vi porque producto de un documental hecho por americanos, cómo ellos utilizaron cuando invadieron Irak, en la última invasión, cuando invadieron, utilizaban ciertos mecanismos sonoros, por ejemplo. En Irak, pues es un país musulmán, hay oraciones, hay 5 oraciones al día, y se mandan mensajes, se mandan oraciones, en toda la población, en todas las ciudades, se mandan mensajes
en esas 5 ocasiones, 5 veces al día, y son mensajes verbales, orales, donde una persona está haciendo rezos, porque ellos rezan como cantando. Ujú. Entonces se insertaban ciertos mensajes en esos rezos e iban generando una psicosis, un estado de miedo, un estado de depresión, por ejemplo, en la población. Después piensa uno, bueno, ¿por qué se provoca eso en la población? Para debilitar a una población y crear condiciones para que pudiera llegar un ejército enemigo, invadirlo y no hubiera mucha protesta, mucha oposición e incluso cierta complicidad y tolerancia para que el ejército que llegaba pues pudiera hacer de las suyas. Ujú. y se perdía la solidaridad con el gobernante, ¿verdad? Y ese tipo de mecanismos se utilizan. Entonces, quizá aquí no sucede eso. Todavía estamos muy lejos de eso. Ujú. Pero sí se genera miedo, sí se genera una psicosis. Quizá los mecanismos son otros, no son aquellos tan sofisticados, pero hay balaceras, hay explosiones, hay ataques, hay mensajes, ¿verdad? Y esos mensajes están llegando a la población. ¿Y cuál es la consecuencia? El miedo, se genera el miedo y la psicosis. El miedo paraliza, puede paralizar. Y nubla la visión y el entendimiento. Entonces, la gente se siente perdida. Pues a mí me parece, pues, dentro de lo que nos has platicado, un punto que introdujiste de que muy probablemente de manera interesada quieren calentar la situación por lo del proceso electoral. De ser así, pues sería muy lamentable, muy delicado también. Bueno, hay que ver algo. Nosotros no somos especialistas ni en seguridad, ni en psicología de guerra, ni en áreas especializadas. Pero se puede, si intentamos ser lógicos, yo veo encuentro una razón, una causa. Por ejemplo, en un proceso democrático, en donde se dan elecciones, se da un proceso, hay votaciones y generalmente hay un triunfador o triunfadores, ¿verdad? Sí. Un partido, un personaje, un candidato, etcétera, una coalición, etcétera. Pero inclusive a veces no es a la primera, porque hay lugares, hay países donde se dan la segunda vuelta, que permite ya modificar, etcétera. Pero, y hay una ebullición, hay una actividad muy alta de política, hay debate, hay quizá incluso ataques, campañas de información, de ataques, de desprestigio, etc. Pero cuando se da la elección, termina eso y hay un proceso mediante el cual los que pierden lo reconocen y reconocen al triunfador. Y hay un compromiso, generalmente, aún siendo oposición, aún siendo diferentes los propósitos, los proyectos políticos, hay una actitud de colaboración, hay una actitud política en donde se pone por alto el interés nacional, Claro. el interés social, el interés de la población, el interés de la gente, el interés del Estado de Derecho, Sí. por ejemplo. Pero aquí yo he visto cómo en los últimos 5 años, a partir de que este gobierno llegó, los perdedores nunca han admitido su derrota. Y la admisibilidad de la derrota es uno de los elementos de la democracia. Ellos no han
Y hablo de ellos en general porque son ciertos personajes, ciertos grupos, no es toda la oposición. Pero hay ciertos grupos que están en desacuerdo, que son opositores, que son violentos y preferirían sacrificar intereses nacionales antes que conceder la razón o la ayuda o su colaboración al gobierno. Entonces, esos intereses, esos grupos pueden quizá hacer alianzas, están interesados en desestabilizar el proceso electoral o ciertas regiones del país, o desestabilizar a ciertos grupos, a ciertos partidos, etcétera. Porque, como dice el dicho, pues a río revuelto, ganancia de pescadores. Y si esto siguiera, es para revolver o para dirigir o para orientar las campañas o el proceso hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, esa es mera especulación, sí, claro. Es mera especulación, pero el aspecto militar, el aspecto del terrorismo, el aspecto de disolución social, de rebelión, yo no lo veo. Aún provenga de los grupos criminales. No hay porque ellos finalmente lo que persiguen es dinero, no el poder. El poder económico ya lo tienen. Y tienen mucho poder económico y mucha influencia, porque, como decíamos al principio, aquí parece ser que hay grandes complicidades con ciertos grupos actuales o que han estado gobernando o que no quieren perder esas instancias de poder. El país fue repartido y se empieza a recuperar para el interés nacional, pero aún no se logra. Hay zonas, hay áreas, hay niveles de la economía, de la producción, niveles incluso académicos que no se han podido recuperar, y están en manos de los grupos, los grupos, no les llamaría viejos, pero de los grupos que tuvieron poder y lo han ido perdiendo, pero que no están dispuestos a eso. Entonces, se dice que Maquiavelo decía, bueno, pues, ve a quién favorece una situación y vas a encontrar quién puede ser el causante de ese problema o de ese mal. Entonces aquí, ¿a quién favorece un estado de psicosis, un estado en donde el orden se pierde? ¿A quién lo favorece? A la población, ¿no? Aquí habría que ser finos, perceptivos y tratar de encontrar por qué suceden estas cuestiones. Porque en realidad son aislados. No es una ola, como en ciertos lugares donde ha habido conflictos armados, donde se han iniciado guerras, donde en Siria en 2014, 2015, ¿cómo inicia? En una ciudad empieza a replicarse. Bueno, aquí no es el caso. Aquí se focaliza en ciertos puntos, en ciertos momentos, y parece sin sentido, pero para alguien tiene sentido. Claro. Hay que esperar, hay que investigar y sobre todo exigirle a la autoridad que investigue, porque si no investiga, lo tolera y se genera la impunidad. Y no va a pasar nada. Entonces, si no pasa nada, es algo que nosotros, la población, no debemos permitir. Muy bien, Eduardo, muy interesante. Nos quedamos con tus reflexiones y por esta ocasión quiero agradecerte que Jerónimo, cada gracias. semana estés aquí con nosotros pues en el estudio. El tema lo motivó el maestro, entonces... Muy bien. Debemos dar gracias al maestro Mendoza Mejía. De esa manera hemos llegado a la conclusión de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.